preguntándole a usted, número 1, ¿conoce a Jesús, el de la Biblia? Quizá dijéramos que sí. Y si luego le preguntáramos, ¿qué significa conocer a Jesús? Quizá la mayoría no pudiera elaborar una respuesta. ¿O sí? Bueno, entonces como te quedaron callados, quiere decir que sí. Vamos a comenzar entonces en orden de filas. ¿Usted conoce a Jesús? Sí. Bueno, ayúdele usted. ¿Qué significa conocer a Jesús? ¿Qué significa conocer a Jesús? ¿Algún cristiano aquí? 1, 2. Los demás hoy van a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Bien, ¿qué significa conocer a Cristo? Esa es una imagen supuestamente de Tomás. Que Tomás, aquí están registradas las palabras, Juan 20:25 dice, entonces los otros discípulos le decían a Tomás, hemos visto al Señor. Pero Tomás les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. O sea, él estaba firme, él estaba resuelto a no creer. A menos que le probaran algo diferente. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, pero esta vez Tomás estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. No creo que aquí nadie venga con algún trasfondo religioso, aparte de la media influencia que hizo la institución católica en algunos de nosotros, que no fue muy profunda, ¿verdad? Eran católicos superficiales, ¿verdad? Nada más por tradición. Pero si usted tal vez ha platicado alguna vez con unos señores que se denominan, también unas señoras, que se denominan a sí mismos testigos de Jehová. Ellos tienen problemas entendiendo a Jesús. Y ellos asemejan a Jesús a un ángel o a un arcángel. Y ellos dicen y enseñan que Jesús es un ser creado. Y cuando ellos interpretan la Biblia, que se conoce como traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, esa Biblia no es ni Biblia, ¿verdad? No se la recomiendo. Entonces, ellos, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, dice nuestra Biblia. La traducción de ellos dice, era un Dios, con minúscula. Le estoy haciendo énfasis en esto porque mire qué claro está lo que Tomás dice.
Tomás dice, Señor mío Tomás dice, Señor mío y Dios mío. O sea, Señor y Dios. Bueno, vamos a ir aquí. A través de la Biblia se nos dan ejemplos de personas que deseaban o llegaron a conocer a Dios más íntimamente. Por ejemplo, Jacob. Jacob conocía a Dios de alguna manera. Amén, amén. Porque en Génesis 28 él tiene una visión, tiene una experiencia y queda tan impresionado con esa experiencia que él dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no lo sabía. Y dice él, aprovechando la ocasión, Señor, si tú me guardas en este camino donde yo voy, diga usted, en eso me parezco a Jacob. A ver, diga pues, en eso me parezco a Jacob. Porque nosotros constantemente estamos, Señor, guarda nuestra salida. Guarda nuestra entrada, cúbrenos con tu poder, cúbrenos con la sangre de Cristo y guárdanos ahora que vamos de vacaciones, ahora que vamos de viaje, que vayamos y regresemos con bien. Y lo mismo dijo Jacob, si tú me guardas en este camino donde yo voy y me das cuscún, ¿sí sabe qué es esa palabra hebrea o no? ¿No? Me das pan para comer. Usted le pregunta a la mayoría de personas, ¿y usted por qué trabaja? Y le van a decir, hay que comer. Y usted le dice, ¿pues para qué come? Para tener fuerza. ¿Y para qué quiere tener fuerza? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Para tener fuerza. Y es un ciclo vicioso en el que están los seres humanos. Bueno, si me das pan para comer y me das vestido y me prosperas, entonces le dice, de todo lo que me des, I promise, te voy a dar el diezmo de todo, íntegro, cabal. O sea, él tenía una idea respecto a Dios. Él pensaba que con Dios se podía hacer un trueque, un intercambio, un negocio. Y que Dios iba a estar contento porque él se iba a desprender del 10% de todo lo que Dios le diera. Pero como Dios sabe que nosotros tal vez somos menos sabios, tal vez no inteligentes, pero sí menos sabios que las hormigas. Yo no sé si usted ha visto algún documental donde le han dissected el cerebro de una hormiga. Pero el de los seres humanos sí lo han estudiado. Y el ser humano tiene ciertos lugares, ciertos químicos que se van formando que son los que reaccionan a diferentes cosas. Por ejemplo, las drogas, el alcohol hacen un daño muy tremendo al cerebro. Si una persona empieza a usar drogas o a ingerir alcohol a una edad muy temprana, esa persona puede atrofiarse para toda la vida porque todavía está en desarrollo. Entonces está atrofiando, está
afectando el desarrollo de su cerebro. ¿Por qué le digo que la hormiga quizás sea más inteligente, no inteligente, sabia? Porque nosotros somos bien inteligentes. Pero acuérdense lo que dijo el japonés, que la disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. Bueno, entonces tal vez las hormigas son más disciplinadas, porque las hormigas en el verano están trabajando y almacenando para cuando venga el invierno no tengan que salir de su casa. Y dice la Biblia, perezoso, ve la hormiga, que no tiene quien le dé órdenes y sin embargo es pilas para trabajar. Y nos habla de otros animalitos también en el libro de Proverbios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa conocer a Jesús? Ya vimos que Jesús es Dios, porque Tomás le dice Señor y Dios mío. Entonces cuando estamos hablando aquí de Dios, estamos hablando también de Jesús, estamos hablando de Cristo. Pero mira el conocimiento que tenía Jacob. Él pensaba que con Dios se podía hacer un cambalache. Ya me acordé de esa su palabra. Un intercambio, an exchange. Entonces Dios se lo tomó en cuenta, porque después Dios le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde tú hiciste un compromiso. ¿Verdad, hermano Carlos Ernesto López Carías? Si a nosotros se nos olvida que hicimos un compromiso, Dios sabe cuándo y dónde y a qué horas y de cuánto lo hiciste. Tu compromiso es posible que haya sido que ibas a orar más, que ibas a leer más la escritura, que ibas a servir en la iglesia. Bueno, vamos a Moisés. La Biblia revela que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Sin embargo, aquí en Éxodo 33, Moisés le está diciendo a Dios que quiere verlo, que quiere tener un trato más cercano con él. O sea que esa expresión que hablaba cara a cara nos está hablando de una relación bastante estrecha, bastante íntima, pero Moisés no podía ver a Dios porque Dios le dice, nadie puede verme y quedarse vivo. Pero mire aquella relación que tenía Moisés y todavía quiere un poquito más. Por eso acertó bien aquel siervo que dijo, nadie está tan cerca de Dios como para no acercarse un poquito más. Nadie tiene ya suficiente fe como para no pedir otro poco más. Usted conoce bastante acerca de Job. Job pensaba que conocía a Dios. Y sin embargo, cuando Dios le dice, ponte en pie, vamos a platicar, porque tú te la llevas de que sabes mucho. Yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. Y entonces Job, bastante chispudo, bastante pilas, bastante inteligente, no se puso tú a tú con Dios, sino que le dice, Señor, me retracto. De todo lo que dije, me retracto. De oídas te había oído. Y luego Pedro, Jacobo y Juan, les estoy dando nada más algunos ejemplos. Ellos tuvieron la bendición de que fueron en cierta ocasión a un monte y dice que estando Jesús allí con ellos mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Sus vestiduras se emblanquecieron y aparecieron hablando con él Moisés y Elías. Bueno, Pablo
Dice, conozco un hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. La experiencia fue tan real. La recuerdo, está diciendo, eso es lo que está diciendo Pablo. La recuerdo que fue tan real que yo sentí que estaba ahí en persona. Pero puede, dice Pablo, que haya sido en el espíritu. Puede ser que, yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia en la que usted ha visto que usted se sale de su cuerpo. Y que usted mira ahí ese muerto que se queda. Y usted ya no quisiera regresar a ese muerto, usted quisiera mejor. No sé si ha soñado con el arrebatamiento, que se va. Pues Pablo dice, ese hombre fue arrebatado al tercer cielo y ahí le mostraron cosas y en eso le dieron la bofetada. Que no puedo contarles. O sea que a Dios no vamos a terminar de conocerlo jamás. ¿A qué quiero llevarlo? Eso usted lo puede ver en el Evangelio de Juan. No necesita tomar nota, yo solamente ahí le resumí. Fíjese que para entender el escrito de Juan, el Evangelio de Juan, es muy importante conocer, estudiar todo el capítulo 1 de Juan. En el capítulo 1, porque le quiero decir esto, porque cada uno de los evangelios presentan un portrait, una imagen de Jesús. Entonces, Juan está presentando a Jesús el divino. Juan está presentando a Jesús Dios. Yo no sé qué harán con ese evangelio los testigos contra Jehová. Bueno, quizá ellos no tengan otros libros para avalar sus estudios, pero mire, en el Evangelio de Juan, los que se dedican al estudio y a la exposición de la palabra, que muchas veces es muy riesgoso. Yo a veces pienso que es mejor tener fe, tener interés y no tener tanto conocimiento. Porque cuando uno ya tiene un conocimiento, ese conocimiento como que le bloquea un nuevo conocimiento. Si usted agarra un estudio acerca del Evangelio de Juan, que yo no sé por qué es el evangelio que más reproducen en libritos y se lo recomiendan a los nuevos creyentes, yo no sé por qué, porque no es un libro fácil de comprender. Yo cuando le recomiendo a una persona un libro, cuando la persona va a comenzar a leer la Biblia, le recomiendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque es una carta actualizada que no pasa de moda. Por ejemplo, ahí dice, por cuanto no quisieron honrar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y es una carta bastante actual. Pero bien, entonces Juan nos presenta a Jesús, el obrador de milagros. Pero no diga gloria a Dios. No diga gloria a Dios. Hay gente que conoce a Jesús, el obrador de milagros. El que convierte el agua en vino. Y cada uno de estos, anoche que estaba estudiando esto, decía, sería bonito estudiar todo el evangelio de Juan y ver qué significa cada una de estas cosas. Bueno, le iba a decir que los
que estudian y tienen la gallardía, ¿verdad?, de exponer, ellos dicen que el Evangelio de Juan presenta 7 señales. Otros le añaden una octava. Ahorita las vamos a ver. Bueno, estas son, aquí son 5, ya vienen las otras. Pero mientras yo estudiaba, me preguntaba, ¿no será el encuentro de Jesús con Natanael también una señal? Cuando Jesús le dice, Nathan, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, que también, hermano, es que es bien sorprendente cómo el estudio puede ampliar conocimiento, pero puede cerrar la mente. Porque todos piensan que Felipe estaba debajo de una higuera. Y es que las personas usaban árboles, por eso es bueno que vayamos a orar a la calle. Acuérdense que Jesús no iba al templo a orar. ¿A dónde se iba Jesús? Se apartaba y tempranito. ¿Usted iba a buscar a Jesús a las 5 de la mañana? Ya no estaba él en la cama, ya estaba, ¿saber dónde? Orando. Y no se llevaba su celular. ¿O sí? No, no se lo llevaba. ¿Por qué digo yo que no se lo llevaba? Sí había. Sí habían. Si Él es Dios. Si nosotros la tecnología que usamos es obsoleta. ¿A cuántos están en contra? ¿No le gustaría que le pusieran un brazalete aquí para que le controlen sus movimientos? Levante la mano los que no quisieran ese brazalete. Pues fíjese que usted ya lo tiene. El teléfono es su brazalete y es más, usted paga. Si por eso ahorita se firmó una ley federal que la policía no puede decomisarle su teléfono para investigarlo a menos que tenga una orden de un juez. Porque solo agarran el celular y pueden hacer un mapa de nuestros movimientos. Así que usted y yo no tenemos brazalete, tenemos GPS. La única manera que usted no lo pueden controlar es échelo a la basura. No use celular y no. Usted dice, solo voy a usar tarjetitas de esas para llamar. ¿Sabe que hasta con eso lo pueden controlar? ¿Sabe que la supuesta tarjeta de descuento que le dan en las tiendas es para controlarlo? Si no estamos más controlados. Y lo chistoso es que pagamos para que nos controlen. Bueno, entonces yo pienso que el encuentro con Natanael, o sea que el estar debajo de la higuera, yo pienso que era un estilo de vida. No era un acto aislado. El Señor conoce cuando te acuestas, cuando te levantas. Él sabe a dónde vas en cada momento. Los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. Esté o no esté tu papá presente, o el pastor, o el ministro, Dios está presente y te está viendo. Entonces yo pienso que el encuentro de Jesús con Natanael también es una señal. Yo pienso que el encuentro de Jesús con Nicodemo también es una señal, porque Nicodemo le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dice, Nicodemo, si el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Bueno, y está esa plática, y ahí se expone la doctrina del nuevo nacimiento.
el encuentro del Señor con la mujer samaritana. El encuentro del Señor con Felipe, con Andrés. Bueno, pero resumen nada más 7 u 8 hechos de Jesús. Si hay gente que solo conoce a Jesús como el que convierte el agua en vino. ¿Cuáles son las propiedades del agua? A ver, los students. El agua es, no pueden decir en inglés, no se preocupen, yo a entender un poquito. Water is, students, dije, no teachers. El agua es incolora, insabora e inodora. ¿Verdad que sí? Así es, ¿verdad? Bueno, de ahí usted puede, ahí le dejo de tarea, saque una enseñanza. Hay sinsabores en la vida. Hay momentos difíciles que el Señor te los puede cambiar. Como dice el coro o el salmo, has cambiado mi lamento en baile. Bueno, pero vamos a, el Señor lo conocen algunos como el que sana a aquellos que están al borde de la muerte. Yo conozco personas que el Señor ha sanado de cáncer y ya tengo 20 años aquí y ellos siguen vivos. Hay gente que conoce a Jesús como el que levanta a los paralíticos. Ese paralítico llevaba ahí 38 años. Y ahí usted puede orar, mire. Cuando oramos, no diga, ¿y por qué oro? Ay, a ver, ¿por qué oro? Agarre cada uno de los mensajes. Mire, estas son horas y horas, días de estudio y de trabajo. Entonces, aquí está su lista de oración. No tenemos por qué estar repitiendo lo mismo siempre. 38 años paralizado. Y según entendemos después, por un pecado. Porque el Señor lo encuentra en el templo y le dice, fuiste sanado. No sigas pecando para que no te acontezca algo peor. Pero puede ser tu economía la que se paralizó hace 38 años. Está ahí detenida y estás esperando que un ángel sacuda para que haya un milagro, pegarle al gordo. Puede ser, mire que alguien conoce al que alimenta a multitudes. Cada una de esas cosas tiene una enseñanza. Ahí veo yo a un niño que trae una ofrenda y da todo lo que tiene. Yo no sé por qué cuando se ministra la ofrenda no toman en cuenta a los niños, si los niños son los que mejor asimilan. Pues ahí veo yo un niño que pilas, preparado. Se fue en un field trip y era el único que llevaba lunch. Y Jesús ya lo sabía, porque cuando él le pregunta, le dice Felipe, hay que comprar pan. Y Felipe dice, Señor, tanto dinero no alcanzaría para comprar pan para tanta gente. Pero entonces Andrés, un poquito también pilas, pensando en él, y dijo, bueno, ya de plano, Andrés ya se ha hecho amigo del niño. Dijo, mira, a la hora del lunch, yo traigo, tú traes panito y yo pongo las aguas. ¿Y qué si lo descubren?
Entonces dice Andrés, bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Bueno, Dios puede hacer que lo poco que tienes, eso lo vemos por toda la Biblia, que lo poco que tienes te sobreabunde. Pero quizá alguien conozca a Jesús como el que le multiplica, como su proveedor, y está bien. Ahora este nivel ya está un poquito más elevado, el que camina sobre el agua. Dice que las moléculas del agua son tan débiles que no pueden sostener nuestro cuerpo. Se vencen. Y que a lo más que ha llegado el hombre es a inventar algunos elementos para poder caminar, para poder mantenerse sobre el agua. Pero usted ha visto que hay algunos insectos que sí caminan sobre el agua. Bueno, sobrenaturalidades. Otros lo conocen como el que da vista a los ciegos, como el que levanta a los muertos. Ahí se está refiriendo a Lázaro, ya 4 días, ya apestaba. Y la mayoría de personas no menciona la resurrección. Si Jesús venció la muerte, se levantó de entre los muertos. Bueno, entonces si le preguntamos ahora, ¿qué significa Jesús? Bueno, fíjese que yo, mi matrimonio estaba al borde del precipicio, pero yo llegué a Cristo y Él tuvo misericordia y restauró mi familia. Qué bueno. Fíjese que yo estaba en el hospital y llegaron los hermanos de un discipulado de la iglesia de Cristo Berea, oraron por mí, me ungieron con aceite y me sanó. Fíjese que yo tenía problemas en mi economía, tenía deudas habidas y por haber. Debía por todos lados, tenía más salidas que entradas. Y llegué al evangelio, Dios hizo un milagro en mi economía, mi negocio empezó a prosperar, pagué todas las deudas y ahora tengo 5 sucursales, tengo 350 empleados. Nadie dijo, recibo, Padre, aleluya. Bueno, cada una de estas cosas son esferas, son facetas de Cristo. Son beneficios de conocer a Cristo, pero no significa conocer a Cristo. Por eso en uno de los discipulados nos decían que hay gente que quizá no evangeliza porque se le presentó un evangelio de beneficios. Ellos llegaron al evangelio porque les dijeron, mire, si usted recibe a Cristo, usted va a recibir eso, usted va a recibir lo otro, mire esa cara de limón que tiene, se le va a ir, esa amargura que lleva en el alma, el Señor se la va a quitar. Y vinieron a Cristo y están más amargados ahora que como estaban. Bueno, ¿verdad que están buenos los beneficios? Calidad. Ese último beneficio, si nos tocara morir, lo vamos a recibir también, porque Él nos va a resucitar. Bueno, pero hay un conocimiento más profundo. Dice en Apocalipsis 3:20, que también lo escribió Juan. Dice el Señor Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa última expresión de cenar con él es comunión, es compañerismo. Qué privilegio sentarse a la mesa con Jesús.
Pero ¿qué significa cuando Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él? Bueno, ¿qué prefiere usted? Yo sé que va a ser como el niño aquel, ¿verdad? Usted quiere todo, pero si tuviera que elegir entre que le restauren su economía y tener a Cristo adentro, solo una de las dos puede tener, una economía restaurada o a Jesús dentro de su corazón. ¿Cuál escoge? Vea que usted sí es sabio. Bueno, dice Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, hablando del pueblo hebreo, judío, y los suyos, diga usted, bendito Dios, no lo recibieron. A ver, leámoslo así. A lo suyo vino y los suyos, bendito Dios, no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, no solamente nos están invitando a tener a Jesús adentro, sino a ser hijos de Dios. Porque hay mucha gente que el Señor la ha sanado, la ha levantado y se van a ir al infierno. Bueno, entonces aquí mire, el conocimiento más profundo es este. Esto está todo en el capítulo 1 de Juan. Cuando usted y yo abrimos la puerta de nuestro corazón y decidimos que Jesús entre, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. Entonces nosotros estamos recibiendo la palabra. Isaías 55:11, el Señor dice que la palabra que sale de su boca, y si Jesús es la palabra, dice que no regresará a Él vacía, sino que antes hará la obra que Él quiere y cumplirá su propósito. Entonces, cuando recibimos a Cristo, nosotros estamos recibiendo la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las tinieblas de la luz, y fue hecho. Y dijo Dios que la tierra brote hierba, que las aguas produzcan seres vivos. ¿Aló? No me está entendiendo, pero yo sí me estoy entendiendo. Esa es la palabra. Y dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea que un conocimiento más profundo o conocer a Jesús es tener su palabra y tener a Dios en el corazón. Por eso es de que Juan se toma el tiempo para en el capítulo 1 establecer la plataforma para sobre esa plataforma edificar. También él dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús es el creador. Él es el creador de todas las cosas. Ahí están las citas, Apocalipsis 1:16. Pero luego dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero no está hablando de la vida, aunque ahí la palabra que se usa sí es la palabra zoe, que quiere decir vida,
Pero ahí está hablando de una vida permanente, está hablando de una vida eterna, porque Jesús dice que el que cree en Él ya no va a morir eternamente. Entonces tener un conocimiento pleno de Jesús es tener vida eterna. Ahí vamos más o menos. Luego, según el versículo 5 y 1, dice, Juan dio testimonio de que él no era la luz, sino que él simple vino para dar testimonio de la luz. Y luego él señala a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y cuando está hablando de luz verdadera, está hablando de conocimiento, está hablando de revelación. Por eso es de que en las escuelas, en las universidades, dice la Biblia que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Porque no hay luz, porque no hay revelación. A Jesús se le conoce por... Hoy sí lo estoy dejando bastante perdido, ¿verdad? Pero lo bueno es que usted va bien diligentemente, va a volver a escuchar el tema y se va a leer todo el Evangelio de Juan para poder comprender lo que le estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Porque usted quiere entender lo que significa conocer a Jesús. O usted quiere nada más quedarse con el Jesús que obra milagros, el Jesús que sana enfermos, el Jesús que le da pan para comer, el Jesús que le da ropa para vestirse, el Jesús que levanta a los muertos. O usted quiere ese conocimiento pleno, ese conocimiento verdadero. Pero también dice, y esa palabra y ese verbo se hizo carne. Y entonces Pablo dice que él se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y también el escritor a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque él estuvo en un cuerpo humano como el suyo y el mío, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, conocer a Jesús implica que yo tengo allá en los cielos un ser celestial que me entiende, que me comprende, que me puede auxiliar en los momentos difíciles. Pero también dice Juan, él existía antes que yo. Y Miqueas 5:2 nos presenta a Jesús. Dice que sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea que Jesús, cuando vino a la tierra, fue una de sus salidas. Pero luego Daniel presenta a Jesús como el anciano de días. O sea, eso quiere decir que Él ha existido por siempre. Y luego en el versículo 39 y 36, acuérdense que estoy refiriéndome a Juan capítulo 1, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Los sacrificios en la ley cubrían los pecados, pero no los quitaban. Entonces viene el Cordero de Dios y quita. Y hoy nosotros nos presentamos delante de Dios con una conciencia limpia, como que nunca hubiéramos pecado. Y la gente se nos queda bien, dice, tan presumidos, tan orgullosos, dicen que son salvos. Es que a mí me quitaron mis pecados.
Entonces, por lo menos una cosita. ¿Qué significa conocer a Jesús? Por lo menos una, pues, de las 8 que ya le mencioné. Conocer a Jesús significa que yo sé, yo estoy seguro que en los cielos, a la diestra de Dios Padre, hay un ser precioso, maravilloso, que se llama Jesús, que me comprende. Pero también significa que quitó mis pecados. 4 más. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y acuérdense que los fariseos por eso fue que dijeron que él estaba blasfemando, porque siendo, decían ellos, hombre, se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Decir que era Hijo de Dios era hacerse semejante a Dios. Entonces, conocer a Jesús significa que yo conozco ¿a quién? Al Hijo de Dios. Algunos necesitan a María. Yo no necesito a María. Algunos necesitan a San Antonio. Yo no necesito a San Antonio. Algunos necesitan. ¿A quién pensaba usted que necesitaba, pues? Mire, sin agraviar a nadie, todas aquellas damas que se llaman, a ver un nombre, Pancracia del Carmen Solís, tan pronto como se pueda hacer ciudadana, le voy a suplicar en el nombre de Jesús que se quite el del Carmen. Porque sus padres pensaron que usted necesitaba la cobertura de la Virgen del Carmen. Y tal vez por eso es de que está paralizada su economía. Hay que averiguar de dónde salió la Virgen del Carmen y cortar con eso. Así que, pero legalmente cambies el nombre. Póngase otra cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Yo miro que los nombres que ya no nos gustaban hace tiempo se están poniendo de moda otra vez, como Jimena, ¿verdad? Jimena ya está saliendo otra vez de moda, como Felipe. Póngase Felipa. Felipa. Bueno. Juan también lo presenta como el Mesías, porque le dicen, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés. Cuando le dicen a Natanael lo mismo, el Mesías. Y cuando Natanael se encuentra con Jesús, le dice, tú eres el Rey de Israel. Y Pablo dice que nosotros somos los verdaderos israelitas. Nosotros tenemos rey. Y nuestro rey es Cristo. Entonces, conocer a Jesús significa que eres parte de un reino. ¿Y quién es el rey? Entonces, cuando recibes a Jesús, estás recibiendo todas esas cosas. Bueno, Juan establece el propósito de su evangelio. Según Juan 20, 30 y 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Si tienes a Cristo,
no te dieron solo el moño, no te dieron solo el papel. Si tienes a Cristo, tienes el paquete completo. Las obras de Cristo tal vez sí son el moño. Los beneficios son los adornitos. Pero lo más glorioso, lo más maravilloso es conocer la esencia de quién es Jesús. Si tú logras conocer la esencia de quién es Jesús, tu vida va a cambiar. Tu vida va a entrar a otra dimensión. Es que mire, mucha gente lo que tiene es una religión evangélica. Yo no sé, tal vez crecieron en el evangelio o tal vez se cambiaron de una religión y se hicieron evangélicos. Pero yo pienso que la vida de Tomás ya no fue la misma. Después de que él ya no conoció al Jesús que solo proveía, que solo sanaba, que solo levantaba muertos, sino que conoció a Jesús como su Señor, como su Dios, estoy seguro que su vida cambió. Entonces quizá tengamos un conocimiento de Jesús, pero no es completo. Y hoy el Señor te hace la invitación de que lo conozcas. Oremos. Aleluya, Señor y Padre. Como dice la Escritura, en parte hablamos, en parte conocemos. No podemos decir que te conocemos a cabalidad. Es cierto que has obrado maravillas, milagros en nuestras vidas, pero entendemos que eso son beneficios nada más, que la experiencia que tú quieres darnos es que te conozcamos más íntimamente, que te conozcamos a través de Jesús, porque como lo dijo Jesús a Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Concédenos que a través de Cristo podamos conocerte. Que ese verbo creativo sea nuestra experiencia, que ese dador de vida, que ese creador, no solamente el que transforma el agua en vino, sino el que da vida, el Hijo de Dios, Padre, despierta en nosotros el deseo y la necesidad de conocerte más estrechamente,
más íntimamente. Revélate a nosotros a través de Jesús Cristo. En el nombre de Jesús. Revélate a nosotros como esa palabra viva, esa palabra que da vida, esa palabra que restaura. Revélate a nosotros como lo que eres, Dios Todopoderoso, como el creador de todas las cosas, como el dador de vida, como la luz verdadera, y que tengamos siempre presente que tenemos delante de ti a aquel que tomó la forma de hombre y que hoy puede apiadarse de nosotros, aquel que es eterno, cuyas salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Que podamos conocer a ese Cordero tuyo que quita el pecado del mundo. Podamos conocer en Jesús a tu Hijo, a nuestro Maestro, al Mesías prometido, al Rey de toda la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Despierta, Señor, en nosotros sed, necesidad, interés por conocerte todavía más. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser disciplinados y a meditar en tu palabra. Y que nuestras oraciones no sean tanto para que tú suplas nuestras necesidades físicas solamente, sino que en lo profundo de nuestro ser haya una necesidad por conocer esa esencia que caracterizaba la vida de nuestro amado Jesús. Que no sea solamente nuestro Salvador, sino que sea nuestro Señor, que sea nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.